Hola, Sole, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Perdón Muy por bien, la demora, pero no llegué. hay problema. Bueno, ¿qué tal si empezamos? Dale. Dale. Es Va a ser una entrevista de opinión. Quiero saber tu opinión con respecto a la situación actual de Asunción, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta que te estás postulando para el cargo de intendente. La primera pregunta sería, ¿qué opinas sobre los más de 9.000 funcionarios que actualmente tiene la municipalidad? Bueno, yo creo que la municipalidad de Asunción adolece de un mal que afecta también a muchas de nuestras instituciones, que es la superpoblación de funcionarios y también la utilización de las arcas del Estado para fines clientelares, incluso para sostener maquinarias de operadores políticos, ¿verdad? Y eso se evidencia en la municipalidad, donde el índice de planilleros es bastante alto. Si miramos los ratios en la municipalidad de Asunción, nosotros, o sea, en Asunción, en la ciudad, tenemos 19,5 funcionarios por cada 1.000 habitantes, cuando la CEPAL, el BID o varios organismos que trabajan en temas de gobiernos locales recomiendan cifras mucho menores, incluso entre 5 y 10 funcionarios por cada 1.000 habitantes, en aquellos municipios donde la carga de los servicios no está puesta íntegramente sobre la municipalidad, como es el caso de Asunción, donde el municipio no se ocupa de contratar a los docentes, por ejemplo, del sistema educativo, o no se encarga de contratar a los médicos y profesionales de la salud, como sí pasa en otros países, ¿verdad? Que los gobiernos, las municipalidades se ocupan de gobernar toda la ciudad, entonces tienen también a su cargo cuestiones vinculadas a educación, salud o incluso la policía. Entonces, para el modelo de gestión y cómo opera la municipalidad de Asunción, podemos decir que la cifra que nosotros tenemos es bastante alta en comparación a otros municipios que nos dan pautas de que hay una superpoblación y que hay una suerte de gasto ineficiente en materia de los recursos humanos versus los servicios que se provee a la ciudadanía. Como ingeniera urbanista, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Qué opinas, por ejemplo, sobre las veredas tan destruidas? ¿Cuáles propuestas crees que serían interesantes hacer para las veredas de la ciudad de Asunción? Tiene que haber un plan desde la municipalidad. Yo creo que dejar toda la carga al frentista nos lleva a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Y esto también ya se comprobó en otras grandes ciudades o capitales incluso de la región. No me voy a ir fuera de América Latina porque uno podría decir, no, hay muchas diferencias culturales, etcétera, pero si miramos dentro de la región, América Latina y el Caribe, hay muchas ciudades, desde Curitiba, Guayaquil, en Ecuador, etcétera, que lo que hicieron fue utilizar un instrumento de financiamiento urbano que se llama la contribución por mejoras, donde hay una suerte de mayor acción por parte del municipio para unificar las veredas y para resolver los problemas que los frentistas no están resolviendo y que afectan a los peatones o a los usuarios de la ciudad, ¿verdad? Entonces, yo creo que en Asunción también se debería intervenir de esa manera con un protagonismo mayor de la municipalidad, sobre todo en determinadas zonas. Luego la carga va al contribuyente, por supuesto, ¿verdad? O sea, el frentista tiene que hacerse cargo de la inversión o los proyectos que se lleven adelante para unificar las veredas, hacerlas accesibles y que puedan ser dignas para los peatones, vecinos, vecinas y visitantes de la ciudad, y de esa manera resolver un problema que ya venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Porque uno podría decir, si existen controles e incentivos mayores por parte de la municipalidad, multas, etcétera, entonces los frentistas van a poder ponerse al día. Pero no es suficiente con eso, ¿verdad? No es suficiente porque hace falta un plan integral, una visión técnica también por parte de la municipalidad y que facilite el camino, que le haga más sencillo incluso a los frentistas y que al mismo tiempo resuelva el problema en un corto plazo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos ejemplos que se han utilizado en otras ciudades son bastante aplicables en Paraguay. Una cuestión de configurar técnicamente la propuesta y trabajar en las zonas que se busca intervenir de la ciudad. En barrios más antiguos como Sajonia, barrio San Antonio, los caños cloacales explotan todo el tiempo, ¿verdad? Y de repente se reparan, vuelven a explotar, se reparan, vuelven a explotar. Desde la municipalidad, ¿qué enfoque se podría dar para dar una solución a eso?
Bueno, ahí hay una responsabilidad que tiene la SAP, ¿verdad? Otra institución que lleva años sin actualizarse y que tiene serios problemas también en términos financieros o de eficiencia, digamos, ¿verdad? Gasto versus resultado. Entonces, porque las zonas donde existen todas esas redes de cañerías que están obsoletas necesitan un reemplazo y no parches, ¿verdad? Si nosotros seguimos parchando los problemas que tenemos, a la No es larga una solución. no es una solución definitiva y a la larga nos va a ser más costoso. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse y hay un trabajo con el gobierno nacional y una decisión también por parte del gobierno nacional, porque los recursos están, yo siempre digo, la plata alcanza si no se roba, la plata alcanza si no se mal utiliza, si no se malgasta en nepotismo, en cuestiones clientelares, en sobrefacturación para los amigos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo coordinado entre el gobierno municipal y el gobierno nacional para que se implementen las acciones o por lo menos haya un plan bastante claro en el corto, mediano y largo plazo de sustitución directa de esas cañerías, no parches, realmente ya una mejora radical en la infraestructura porque ya han llegado a su vida útil, para poder reemplazar las históricas cañerías de barro ya por las nuevas tecnologías y nuevos materiales que hoy existen que también permitan una mayor durabilidad y un mejor funcionamiento, porque si no, cada ruptura de cañerías es un problema en el asfalto, para los vecinos, o sea, hay un montón de problemas que se van acarreando en ese sentido y ahí de una buena articulación entre ambos niveles de gobierno debería surgir un plan claro, y digo claro porque por ahí apretar un botón y resolver en un 100% en un año es algo inviable, pero sí tener con claridad la disponibilidad de los recursos para ir en la cobertura que tiene la ciudad reemplazando la red de cañerías que están obsoletas. Con los baches, ¿qué se podría hacer? Bueno, la situación de los baches requiere una intervención drástica a la planta asfáltica. La planta asfáltica hoy no se está manejando con los criterios técnicos desde el punto de vista de la ingeniería que necesita la ciudad, ¿verdad? También tiene un problema de superpoblación de funcionarios, de planilleros, de haber utilizado esa dependencia de la municipalidad simplemente para contratar a operadores políticos de los concejales, de los amigos del poder. Entonces hay que romper con ese esquema y con ese modelo. Hay que profesionalizar la planta asfáltica con ingenieros en formación vial que puedan, con su conocimiento, asegurar la buena utilización de los materiales, la buena calidad de los materiales y la buena implementación de los sistemas de bacheos a nivel de la ciudad. Lo otro es que nosotros no podemos seguir recapando las calles de empedrado de la manera precaria como se venía haciendo. O sea, en algunos casos se hace una buena intervención con el retiro del empedrado, con la compactación de la base, subbase, etcétera, digamos, todos los requerimientos técnicos que se requieren para tener una carpeta asfáltica en buenas condiciones, pero la realidad es que muchas veces simplemente se tira asfalto sobre el empedrado al puro estilo, digamos, va y ahí, como que hacer las cosas de manera mediocre. Entonces creo que eso se tiene que acabar. Las intervenciones que se hacen en la ciudad tienen que ser de calidad, tienen que llevarse adelante con los criterios técnicos y lo que a mí me compete, digamos, o sea, además de mi formación, está como la exigencia constante que creo es necesaria imponer sobre la excelencia en la intervención de las calles de Asunción. Y lo segundo, que no es menor, tenía un profesor de ingeniería vial que recuerdo en la primera clase, nos dijo, ustedes tienen que memorizarse esta frase: el mayor enemigo del asfalto es el agua. Entonces, si nosotros aumentamos la cobertura asfáltica de la ciudad, pero no se acompaña con infraestructura de desagüe pluvial, nosotros vamos a tener al mayor enemigo del asfalto, que es el agua, afectando la calidad de la superficie, ¿verdad? Entonces, y creo que hemos fallado también en eso, ¿verdad? En los últimos años los intendentes han asfaltado la ciudad, han impermeabilizado la superficie, porque al asfaltar lo que va a hacer es que cada vez que llueve, el agua ya no infiltra en el porcentaje que antes infiltraba al suelo, sino que en un 100% escurre. Al escurrir, eso genera una erosión, te va dañando la capa del asfalto y eso deriva muchas veces en los baches o en estos grandes cráteres que tenemos en algunas zonas donde se acumula el agua. Entonces, como no acompañamos la inversión en asfalto con los desagües pluviales, nosotros también tenemos un mayor deterioro
de las capas asfálticas en la ciudad. Hoy hay 3 obras que estaban proyectadas a ser ejecutadas con el dinero de los bonos soberanos que se emitieron, sobre todo los bonos G8, que hoy están en serias dudas si van a ser culminadas, ¿verdad? O sea, 3 obras de desagüe pluvial para la cuenca del Abasto en el barrio San Pablo, la cuenca San Antonio y también la cuenca en la zona allá de Nuestra Señora del Carmen, en el barrio Manora. Entonces, las obras de desagüe pluvial se tienen que llevar adelante porque de manera preventiva eso nos va a permitir cuidar el asfalto que nosotros tenemos y tener que recurrir mucho menos al bacheo, que hoy también tiene serias deficiencias en su operativa por la situación que yo te manifestaba al principio de precaria, de administración y de operación de la planta asfáltica. ¿Qué se podría hacer con estos edificios céntricos abandonados, que son muchísimos y que hoy están sitiados por personas de escasos recursos, drogadictos? ¿Qué crees que podría hacerse? Los edificios abandonados en el centro. En el centro de Asunción, yo tengo entendido, según el último análisis que se hizo, existen entre 250.000 y 270.000 metros cuadrados abandonados. Que es una gran incongruencia, inconsistencia, digamos, porque el centro de Asunción, por su localización, es una zona privilegiada, tiene acceso a servicios, tiene acceso a transporte público, tiene acceso a comercio, acceso a empleo, pero la situación actual del centro histórico y también el abandono y el deterioro progresivo que ha ido sufriendo, que no es exclusivo en la ciudad de Asunción, esto ha pasado con muchos cascos antiguos, centros históricos, también en otras capitales de la región. Pasó en Montevideo. Montevideo, Ciudad de México, Quito, las grandes capitales. Entonces, fue perdiendo su vocación residencial, que es donde hay que poner el foco actualmente. Y esto lo digo por las famosas ferias que se están impulsando, que si bien puede ser interesante, da gusto ir a comprar al centro, ¿cierto? Se llena de vida un sábado a la tarde, pero termina siendo cosmético y no resuelve el problema de fondo, porque lo que necesitamos es que el centro tenga vida por sí misma, que tenga vida por sus habitantes, que tenga vida porque la gente vuelve a vivir en el centro. No solamente, o sea, no es suficiente con visitar Calle Palma un sábado al mediodía o a la tarde si nosotros no logramos que esos 250.000, 270.000 metros cuadrados se vuelvan a transformar en residencias, en viviendas adecuadas para la gente. Bueno, entonces, ahí la municipalidad puede colocar incentivos interesantes. De nuevo, hay ejemplos muy buenos en otras ciudades del mundo. Recuerdo que Quito, por ejemplo, cuando buscó revitalizar su centro histórico, lo que hizo fue un acuerdo con las embajadas de los diferentes países para la recuperación de casas que tenían un valor patrimonial. Y bueno, y lograron, no sé, que 20 embajadas tomen algunas zonas como del centro histórico, revitalicen ciertas casonas, ciertos edificios patrimoniales y le dieron vida durante el día, ¿cierto? Esto es una visión más de oficina comercial, no de vivienda, pero lograron algunas zonas y calles revitalizar y que luego se incentivaba a que la gente también quiera vivir en zonas donde ya están saturadas, ¿verdad? Luego están los incentivos, los famosos incentivos fiscales, ¿verdad? Que también se pueden colocar. Si bien es cierto que siempre los administradores de la municipalidad, como malgastan el dinero, siempre están preocupados por recaudar más. Entonces, no se dan cuenta de que hoy los impuestos altísimos que se cobran en el centro histórico terminan siendo un desincentivo para que la gente ocupe las viviendas y viva en ellas, ¿verdad? También se puede colocar incentivos o desincentivos al mantenimiento ocioso de las propiedades, ¿verdad? Para que los propietarios realmente inviertan en transformar eso en edificios, en vivienda económica, en lo que fuera, ¿verdad? Entonces, hay mucho trabajo que se puede hacer, pero no quería dejar de mencionar también algo que es fundamental, que es atacar las causas por las cuales también la gente no quiere retornar al centro. Y la principal causa cuando uno analiza las encuestas o las conversaciones que se mantienen con la gente es la inseguridad, ¿verdad? Entonces, mientras no se resuelva el problema de inseguridad, que está muy vinculado a la situación de ocupación precaria e informal próxima al centro, si bien no es la única causa, yo siempre digo hay que tener cuidado porque no hay una relación directa entre pobreza y delincuencia, es decir, no todas las personas que viven en situación de pobreza son delincuentes, hay gente muy honesta, trabajadora, que simplemente vive en situación
de vulnerabilidad, pobreza por situaciones de la vida, pero no podemos desconocer que también esa situación de exclusión social es muchas veces un caldo de cultivo para actividades delictivas y para que grupos criminales se busquen infiltrar en esas condiciones de exclusión. Y hoy pasa con las redes del microtráfico, el crack, con la conformación de una nueva cultura a nivel urbana, que es la de las pandillas. Hoy está pasando en muchas zonas de la Chacarita y aledañas que los grupos criminales están proveyendo armas a niños y adolescentes. Entonces, esa situación de inseguridad, si no se aborda desde la política, en una política nacional, una política de seguridad, entonces eso va a impactar directamente en la situación del centro histórico y por supuesto que hay mucha gente que va a preferir vivir en otras zonas de la ciudad. Entonces hay que hacer que sea atractivo vivir en el centro, abordar las causas por las cuales la gente no quiere mudarse y colocar los incentivos correctos para que esas propiedades hoy ociosas, creo que hay muchos modelos de alianzas público-privadas también. En Barcelona se hizo, ¿verdad? En un momento cuando Barcelona fue también perdiendo gente, digamos, su centro histórico fue también desocupándose, abandonándose. También se puede pensar en algunos acuerdos que sean atractivos para ambas partes con el sector privado y dinamizar nuestro centro histórico. Pero el foco tiene que estar en el lugar correcto. Y ese foco es que la gente vuelva a vivir en el centro. No solamente que la gente visite en el centro, porque ahí nos estamos equivocando con el objetivo al cual estamos apuntando. ¿Y es posible convertir a Asunción en una ciudad más verde? Quiero agregar algo al anterior que no me parece, me parece importante mencionar, porque vos hablabas también de los edificios abandonados que están siendo ocupados por la delincuencia y tal. Y eso pasa en el centro histórico, pero no solo en el centro histórico. Ahora, en Asunción, yo no tengo el dato ahora, pero hay un montón de propiedades que están abandonadas. Muchas de ellas porque están en sucesión. Hay un problema también con la Corte Suprema de Justicia, o sea, hay que trabajar en conjunto para acelerar los procesos de sucesión que permitan a las familias poder liberarse de ese patrimonio, venderlas, ponerlas, disponibilizarlas dentro del mercado, digamos, inmobiliario, para que ese espacio en desuso se transforme en un espacio que sea útil para la gente. ¿Se podría hacer de Asunción una ciudad más verde? Sí, sin duda, o sea, Asunción es una ciudad verde. Lastimosamente la estamos no volviendo verde. O sea, hay una falta de cuidado por sus espacios verdes que sin duda representan un enorme potencial. Todos los espacios públicos, las plazas, los parques, las áreas recreativas, la costanera que también tiene un enorme potencial, que hoy es apenas un refulado, ¿verdad? Un relleno de arena del río con pasto, pero que realmente se pueden llevar adelante proyectos de arborización, se pueden llevar adelante proyectos de revitalización verde, digamos, a orillas del río. Creo que hay muchísimo ahí por hacer. Nuestra costanera todavía está muy limitada. Sí, está como, o sea, falta inversión en equipamiento, inversión en áreas verdes. De nuevo, cuando uno visita, no sé, la costanera de Guayaquil, el Malecón 2000, impresionante. Vos te vas y hay un jardín japonés, después hay una zona que hay unos rosales, después hay otra zona que hay un bosque de especies nativas, en otras zonas hay equipamiento con juegos para niños, en otras zonas de conciertos, pero falta ese equipamiento todavía en la costanera. Porque el cuidado de las áreas verdes, Asunción como capital verde, también viene vinculado al cuidado de los espacios públicos, ¿verdad? Y el espacio público es la piel de la democracia, es el espacio del encuentro entre vecinos y vecinas, es lo que nos conecta muchas veces, tiene un impacto directo sobre la salud, sobre la educación, sobre el ánimo, la autoestima, un montón de cuestiones, sobre todo en una ciudad que se está densificando a un ritmo acelerado, con la construcción de los edificios. Dentro de esa misma línea, ¿cómo evalúas el abandonado Parque Caballero, por ejemplo, o el Carlos Antonio López, que son parques emblemáticos de la ciudad? El Botánico, el Parque Carlos Antonio López, el Parque Caballero, pero así, yo vivo muy cerca del Parque Caballero, de hecho, de mi ventana lo veo todos los días, y no puedo creer su situación de abandono, sobre todo dada la historia, ¿verdad? O sea, yo escucho las anécdotas de mi papá, de mi mamá, lo que representó ese pulmón verde como área. Esa piscina hermosa que tenía. Sí, no todas las anécdotas. Y hoy estás ahí cuando hay una
visión clarísima de lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, y esto yo lo vengo diciendo hace más de 10 años. La proyección, la extensión del Parque Caballero, la zona alta a la zona baja, que te permite oxigenar, o sea, hay que conectar, ahí hay alrededor de unas 100 familias que están ocupando una pequeña franja entre el Parque Alto y el Parque Bajo. El Estado tiene que colocar los recursos para reubicar, relocalizar a esas familias, pero lograr la extensión del parque de la zona alta a la zona baja, con eso también se impide que sucedan las ocupaciones, que cada tanto vamos viendo que luego tiene que desalojar el gobierno, luego ocupan de nuevo el parque, ¿verdad? Pero evitar ya todo ese proceso. Y luego la construcción de un acceso que conecta, que creo que es la calle Estados Unidos, que conecta al costado del parque, que también con esa inversión vial también se oxigena la trama urbana, ¿verdad? O sea, es como que se permite una permeabilidad de lo que hoy no es permeable, y conectar la ciudad formal, atravesando el límite, el lindero del parque, hasta la avenida Costanera. Y luego las inversiones que requieren, de nuevo, en temas de seguridad, en temas de equipamiento comunitario, etcétera, para revitalizar esa zona. Pero hay que encarar todo el territorio, ¿verdad? Que va desde General Santos hasta el Palacio de Gobierno. Básicamente, la ciudad formal como límite, ¿verdad? Ahí está el Parque Caballero en el centro, la Costanera, General Santos y el Palacio de Gobierno. No, el Parque Carlos Antonio López, su situación sí es diferente, ¿verdad? Yo creo que ahí es una cuestión directa de prioridad y de inversión pública. O sea, ahí no hay otra, no, digamos, la situación del Parque Caballero es mucho más compleja por la localización y la situación social alrededor del parque. Pero el caso del Parque Carlos Antonio López es una cuestión de inversión en las áreas públicas, en el espacio público, de prioridad respecto a los proyectos que impulsa la municipalidad. El caso del botánico y el zoológico también hay que trabajar en una reconversión. Muchos zoológicos hoy en día han migrado ya a la construcción de ecoparques con un rol mucho más educativo, de formación en el cuidado del medio ambiente, de los animales, etcétera, ¿verdad? Con una lógica completamente diferente, y ya no más la de los animales enjaulados, encerrados, que es como una visión ya bastante obsoleta o arcaica, ¿verdad? Como que ir transformando el paradigma ya de lo que es el zoológico y el botánico, y que sea un espacio seguro, agradable para todos los visitantes de la ciudad. Así, ¿cuál sería una buena estrategia o cuál estrategia sería la correcta para poder recuperar a los asuncenos que llevaron sus patentes vehiculares a otras ciudades? Sí, yo creo que ahí hay una política desde el nacional que es ya del costo de las patentes, ¿verdad? Que eso creo que va a permitir ya que cada usuario realmente pueda pagar las patentes en la ciudad donde vive. Pero bueno, yo diría eso, y lo segundo, la confianza siempre, ¿verdad? La municipalidad, porque el ciudadano, el contribuyente, también se va con mucha alegría a pagar. O sea, eso está demostrado que hay un aumento de la recaudación impositiva en la medida que aumenta la confianza con los administradores de la cosa pública. Entonces, si uno ve que tu municipio funciona, o sea, yo con gusto me voy a pagar, ¿verdad? Aunque cueste caro mi patente, si veo que yo recibo a cambio buenas calles para transitar con mi auto, ¿verdad? O buenos servicios, o buena infraestructura para caminar en la ciudad, ¿verdad? Si uno ve que realmente recibe a cambio lo que está dando. Entonces yo creo que cuando eso no se da, es que esa desconfianza termina siendo un alentador o un incentivo para que el ciudadano diga, no, yo voy a buscar acá lo más barato, si a mí me están estafando, yo estoy pagando lo más caro, pero yo no veo eso retribuido en los servicios que recibo, ¿verdad? Entonces, trabajar sobre la reconstrucción de la confianza de la administración municipal con la ciudadanía es fundamental. Y luego yo creo que este tipo de políticas de unificación, lógicamente, ya de los costos, permite evitar que hayan fugas hacia otros municipios. ¿Qué opinión tenés sobre la situación actual del Mercado 4? El Mercado 4 hace tiempo que hay tantos proyectos dando vueltas para revitalizar, recuperar, mejorar la situación del Mercado 4. Claramente hace falta ahí una intervención que dignifique la situación de los trabajadores y también de los compradores, ¿verdad? Porque está en una relación simbiótica, digamos, ¿verdad? El vendedor no existe sin el comprador y el comprador no existe sin el vendedor, ¿verdad? Entonces hay una sinergia ahí que se crea. Y capaz yo diría que es
tipo un elefante se come bocado a bocado, ¿verdad? Quizá hay que establecer también proyectos que sean por etapas y por zonas donde el gobierno tiene la capacidad de mostrar que lo que está proponiendo realmente se reditúa en beneficios para todos los actores que son parte de la economía local, que se dinamiza en un mercado como el mercado 4, y a partir de ahí ir transformando y mejorando las condiciones ¿Y de a trabajo. quién crees, y a quién crees que se debería priorizar primero? A los vendedores o a los compradores? Es que a ambos, porque es una relación simbiótica, ¿verdad? O sea, los mercados son el centro de la economía local y no existe el comprador sin el vendedor, ni el vendedor sin el comprador, ¿verdad? Entonces, los compradores tienen que entender de que hay una necesidad que hay que satisfacer, que es la de los vendedores, y los vendedores tienen que entender de que hay una realidad que hay que satisfacer y mejorar, que es la de los compradores, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese proceso participativo donde se incluyen ambas visiones, es que tiene que nacer el proyecto para transformar y mejorar el mercado 4, ¿verdad? Yo siempre hago referencia para otros países porque, no sé, tuve la oportunidad por mi profesión y por las cuestiones urbanas de recorrer muchas ciudades, de conocer muchos proyectos que se llevaron adelante en su momento y eso para mí sirve por un lado de inspiración, porque si se puede hacer, a ver si pudieron hacer los ecuatorianos, pudieron hacer los mexicanos, ¿por qué no podemos hacer los paraguayos, verdad? Y también, bueno, y de conocer mucho de lo que fuera de Latinoamérica también se hizo en otros países quizás más lejanos, más desarrollados, más avanzados en comparación con Paraguay, pero que también te dan una pauta de hacia dónde podemos ir, ¿verdad? Y los mercados en las capitales más desarrolladas son los grandes centros de la economía local, ¿verdad? Y uno visita estas zonas y realmente son lugares donde se le cuida al trabajador, se le cuida al vendedor, se le cuida al cliente, que te atrapan y se da esa relación sinérgica, ¿verdad? Entonces, yo creo de que tenemos que apuntar hacia ahí, no creernos de menos, digamos, no. Hay una cuestión de ampliar horizontes que necesitamos también en Paraguay, pero como estamos hablando particularmente ahora de Asunción, los asuncenos, ¿verdad? De, de plantearnos cosas realmente que superen lo que hoy tenemos la capacidad de imaginar, porque podemos lograr eso, ¿verdad? Y el mercado 4 creo que necesita quebrar esa limitación a veces también cultural y mental que hoy existe, que no nos permite desarrollar un proyecto mucho más amplio. Muchísimas gracias por la oportunidad y que te puedas recuperar pronto. Gracias a vos, Rocío, mil gracias. Espero que te sea, bueno, útil y suerte, éxitos. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias, Soledad. Chao, gracias.